Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Hoy os voy a contar cómo la inauguración del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra, en el año 2008, a mí me ayudó a comprender una cuestión que me tenía muy intrigado cuando estaba en segundo de bachillerato. Una cuestión que tiene que ver nada más y nada menos que con el concepto de velocidad. Y es que aunque es un concepto que nos resulta muy intuitivo de entender, encierra algunas paradojas intelectuales si le das un poco de vueltas. Todos entendemos cosas tan sencillas como que si un coche va a 120 km por hora, entonces es que en una hora recorre 120 km. Y por otra parte también entendemos que si un coche va a 60 km por hora, en una hora estará recorriendo 60 km en promedio. La cuestión es cómo es posible a nivel microscópico que haya dos velocidades diferentes. Y os parecerá una chorrada, pero yo recuerdo que en algún momento yo me pregunté esto cuando estaba en segundo de la ESO, con 13 años. Y me di cuenta de que la pregunta llegaba a callejones sin salida con los conocimientos que yo tenía entonces. Yo por aquel entonces todavía no había dado nada de límites, ni de asíntotas, ni de números reales en matemáticas, así que tenía un bagaje un poco limitado. E intentaba comprender la velocidad como que había una mínima unidad de desplazamiento que podían recorrer los cuerpos y que la velocidad era cuántas unidades de ese desplazamiento se podían recorrer en un cierto tiempo. Entonces, si nos íbamos al problema de los dos coches, uno yendo el doble de rápido que el otro, ahí sucedía algo raro. Supongamos que el coche que va a 120 km por hora, cada segundo recorre una unidad de desplazamiento. Es decir, si tenemos las unidades 1, 2, 3, 4, 5, el coche a 120 podríamos decir que en una unidad de tiempo recorre 1, en otra unidad de tiempo recorre 2, en otra unidad de tiempo recorre 3. Ahora, dentro de este concepto, ¿qué está pasando con el coche que va a la mitad de velocidad? Pues tenemos dos opciones. O bien resulta que el coche que va a la mitad de velocidad en el mismo tiempo recorre la mitad de espacio, en cuyo caso habríamos elegido mal cuáles son las unidades de ese espacio, porque se pueden recorrer de medios en medios, o alternativamente ese segundo coche lo que tendría que ir haciendo es estar una unidad de tiempo parado, una unidad de tiempo moviéndose, una unidad de tiempo parado, una unidad de tiempo moviéndose, y así en promedio iría a la mitad de velocidad que el otro. Es decir, que para poder comprender que un cuerpo vaya a la mitad de velocidad que otro, tenemos dos alternativas. Una es suponer que el espacio es infinitamente divisible y la otra es suponer que el cuerpo que se mueve a la mitad de velocidad en realidad recorre espacio la mitad de las veces que está recorriendo espacio el otro. Todo esto suena muy loco, pero dejadme que os cuente cómo progresa la historia. La cuestión con esto básicamente era que tendría que haber una velocidad máxima, que sería con la que tú vas recorriendo una unidad de longitud por cada unidad de tiempo que pasa, y todas las otras velocidades en comparación con esa serían irse moviendo pero estando quieto a ratos, de tal forma que este estado de quietud intermedia sería imperceptible, pero a efectos prácticos se percibe como una menor velocidad. Después ya llegué a cuarto de la ESO y a bachillerato y me explicaron que eso no era así, que tú podías ir dividiendo esto todo lo que quisieras, que nunca iba a haber un límite y que por tanto no hacía falta recurrir a esta, digamos, cuantización del espacio, de irlo dividiendo en pequeños bloques e ir midiendo la velocidad como el paso por esos diferentes bloques. Y aunque yo no tenía ningún problema con ese concepto, tengo que reconocer que no me acababa de satisfacer de todo la respuesta en comparación con el movimiento por puntitos. Lo cual, por supuesto, era un problema mío. Si todos me estaban diciendo que no era así, el que yo me lo quisiera imaginar así, era una cuestión personal, no tiene nada que ver con la realidad. Pero resulta que cuando estaba en segundo de bachillerato, en el año 2008, se inauguró el Gran Colisionador de Hadrones, más conocido como LHC, y que su objetivo era encontrar la última partícula que faltaba del modelo estándar, concretamente el conocido como bosón de Higgs. Y entonces yo me puse a leer un montón de artículos acerca de esto del bosón de Higgs, a ver de qué iba esta vaina. Y fundamentalmente lo que explicaban era que las partículas de por sí no tendrían que tener masa, pero que existía como un campo que llenaba el universo que hacía que tuviesen masa al interactuar con él. Y hubo un ejemplo que se repitió mucho, que era comparar el bosón de Higgs con una situación en una fiesta. Y se decía, por ejemplo, que si había una fiesta y en esa fiesta entraba una persona a la que nadie conocía porque no fuese famosa, esa persona se podría mover con total libertad y sin ningún tipo de interferencia porque nadie se pararía a detenerla. Pero si en esa fiesta apareciese alguien famoso, inmediatamente sería rodeado por un montón de personas que dificultarían su movimiento y harían que no se pudiese mover tan rápido como la otra persona. Y decían que esto era algo similar al concepto de masa, que cuando un cuerpo no tiene masa se puede mover libremente sin interrupciones, pero el campo de Higgs, al interactuar con las partículas, lo que hace es aportarles masa y por tanto hacer que no se puedan mover tan rápido. De tal modo que en la analogía
Los famosos serían partículas con masa, los no famosos serían partículas sin masa, como puede ser la luz, y las personas que se ponen a interrumpir el movimiento serían el campo de Higgs. Y esto resolvió de golpe la duda que yo traía previamente, porque resulta que la relatividad lo que plantea en combinación con la física cuántica es que todas las partículas en ausencia de masa se tienen que mover a la velocidad de la luz, y que si la mayor parte de las partículas no se mueven a la velocidad de la luz es debido a que tienen una masa que se lo prohíbe, una masa que vendría aportada por la interacción con este campo de Higgs. Y yo creo que la relación se ve bastante clara. La velocidad de la luz sería esta velocidad máxima a la que yo había pensado, en la cual tú recorres una unidad mínima de longitud por cada unidad mínima de tiempo. Y cuando una partícula tiene masa, automáticamente pierde la capacidad de seguir ese ritmo y va a tener que estar parada en algunas unidades de tiempo en lugar de estar avanzando en todas ellas, en algunas o en todas. Y es por este motivo que mientras que en el año 2008 la mayoría de la gente flipaba con las noticias del bosón de Higgs, sin pretender venirme muy arriba, a mí me resultó muy útil para arreglar esta duda que yo tenía, ya que desde ese momento pude comprender que efectivamente el hecho de que una partícula se mueva más lenta que otra, en cierto sentido, está relacionado con que tiene microinteracciones o micropausas que le impiden seguir avanzando al ritmo máximo que sería de la velocidad de la luz. Y aunque todo el concepto del campo de Higgs no es exactamente esto, incluso si nos quisiéramos poner puristas os tendría que decir que no tiene que ver en gran medida con esto, para mí fue una forma bastante intuitiva de aproximarme al concepto que me ayudó a asimilarlo bastante bien y después cuando lo aprendí tampoco creo que me hubiese perjudicado gravemente haberlo imaginado así desde un principio. Pero no por ello este deja de ser un enfoque heurístico del problema, entendiendo como heurística que es una explicación mucho más sencilla del concepto del que estamos hablando, pero que sirve para vislumbrar algunas ideas desde lejos. Y además espero que esto os haya servido para verle al concepto de velocidad algo más de interés y de intriga que lo que se le suele aportar en las clases. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo blog.